Dame un pedazo de ese chocolate. Se acabó. Ese era el último. Pero tenía tantas ganas de comerme un chocolate. ¿En serio? ¿En serio? No lo defraudaré, papá. Voy a hacer chocolate casero. ¿Me cree? Solo si lo veo. En los años 30 nacería uno de los conceptos más importantes de la ficción, los superhéroes. Siendo justos, antes de que siquiera existieran los superhéroes, existía el justiciero, un sujeto que podía o no tener poderes, pero cuya mayor cualidad era que combatían al crimen. Era la idealización del hombre promedio y su autoridad, sus propios valores puestos para proteger al ciudadano promedio. De los primeros superhéroes en el sentido más primitivo del término, fue Mandrake el Mago en 1934, un ilusionista que si no hacía de mago profesional, hacía de justicero, el cual hipnotizaba a sus enemigos y los volvía tremendos alucines, aunque también tenía otros poderes como volverse paraguayo, levitar, cambiar de forma y teletransportarse. Fue creado por Lee Falk, quien puta que andaba inspirado, y en 1936 también crearía a The Phantom, un superhéroe conocido como el hombre que no puede morir y que le juró venganza a los piratas que mataron a su padre y su tripulación. Y lejos de tener superpoderes, su fuerza es la equivalente a la de un medallista olímpico, sabe artes marciales del Medio Oriente y también tiene su buena dosis de plomo. Básicamente es el abuelo de The Punisher. Y por supuesto no nos podíamos olvidar del superhéroe más emblemático, famoso y reconocido de la historia, Superman, quien nació en 1938 gracias a los todopoderosos Action Comics. Los superhéroes desde entonces han causado un impacto cultural prácticamente difícil de repetir, y los cómics han sido un medio común para relacionar a los personajes que conocemos. Incluso hasta el día de hoy sigue manteniéndose vigente como industria, pero sin duda uno de los medios que más han ayudado a que los superhéroes fueran mucho más masivos en una época donde los medios como la televisión o el cine no querían apostar por este concepto, y el tipo que inventó el internet como lo conocemos hoy ni siquiera existía, fueron los radioteatros. Mucho se agradece a los cómics por haberle dado hogar a uno de los conceptos más importantes de la historia de la ficción, pero los radioteatros siempre son ignorados cuando se quiere hablar del impacto cultural del superhéroe, y fue de los únicos medios que quiso darle un espacio a este concepto, y la primera vez que vi algo similar como un superhéroe o un justiciero dentro de un drama radial fue en las misiones de Silver Shadow en la radio de Good Neighbor en Fallout 4, confirmando mi teoría de que los fans de Fallout que odian el 4 tienen los gustos metidos en el culo. Los radioteatros han sido la casa de los superhéroes cuando el cine y la televisión todavía no les veían el caché, y de ahí es donde no solamente Batman y Superman tendrían su primera incursión fuera de los cómics, sino que también nacieron obras como Blue Beetle, Capitán Midnight, Buck Rogers, Flash Gordon y el personaje que nos trae hoy, el Avispón Verde. Another challenge for the Green Hornet, his aide Kato, and their rolling arsenal, the Black Beauty. On police records, a wanted criminal, the Green Hornet is really Britt Reed, owner publisher of the Daily Sentinel. His dual identity known only to his secretary and to the district attorney. And now, to protect the rights and lives of decent citizens, rides the Green Hornet. Creado por George Strandel y Francis Stryker en 1938, El Avispón Verde fue un programa de radio de 9 volúmenes de 50 episodios cada uno, el cual contaba la historia de Britt Reed y su compañero Kato, quienes de día eran los editores del diario El Centinela, y de noche eran El Avispón Verde y... Kato. Justicieros enmascarados que tienen altos conocimientos en artes marciales y utensilios de combate de alta tecnología, algo así como un proto-Batman. El programa de radio fue un éxito, con casi 400 episodios transmitidos en la radio y que pueden ser encontrados tanto en páginas como aquí en YouTube. La sensación del Avispón fue gigante, tanto que de la mano de Harvey Comics sus aventuras continuaron en los clásicos medios impresos. Y desde 2009 que la serie siguió gracias a la editorial Dynamite Comics. Así es, los mismos que publicaron los cómics originales de The Voice. En la pantalla chica al Avispón le fue muchísimo mejor, teniendo su propia serie de televisión en el año 1965, un año antes que la primera serie de Batman de Adam West. La serie del Avispón, al igual que el programa original, es protagonizada por Britt Reed, el editor del diario El Centinela, quien por las noches encarnaba al justiciero monocromático interpretado por Van Williams, y su compañero, chofer y mejor amigo Kato, quien fuera interpretado por nadie más ni nadie menos que el legendario Bruce Lee. De hecho, Kato fue el primer papel que lanzó a la fama al actor y le abrió camino a su más que destacable carrera como artista marcial y en la actuación. La serie, pese a haber tenido solamente una temporada de 26 episodios, no le fue mal, le abrió las puertas a las adaptaciones serializadas de superhéroes junto a otras series más, fue la que inició el camino a la grandeza de Bruce Lee y fue tan importante para su época que tuvo su crossover con el Batman del 66, ¡ojo cuidado! Aún teniendo una participación activa en los cómics, la figura del Avispón Verde y Kato pasaron mucho más desapercibidos y se volvieron mucho más de nicho, a diferencia de Batman, que no necesita repaso alguno. Y ha sido un superhéroe olvidado que no mucha gente ha apostado por mantenerlo vigente, ni siquiera en formato animado. Hasta el año 2011, donde Columbia Pictures sacaría la película del Avispón Verde, el regreso triunfal del personaje protagonizado por...
Ok, seré sincero desde el inicio y sin rodeos. Me caga Seth Rogen. A día de hoy escapa mi entendimiento cómo es que Seth Rogen sigue manteniéndose vigente en Hollywood, considerando que el tipo siempre ha mantenido su estilo de humor en y todos los personajes que ha hecho en sus comedias son literalmente el mismo. Nunca ha hecho nada más con su carrera. Y parece que el loco es feliz siendo el mismo mediocre que cree que teniendo la misma actuación va a conseguir papeles. O sea, el loco quiso hacer audición para Dwight Schrute en The Office. ¿Con qué cara pretendes hacer algo superior a lo que hizo Rainn Wilson? Y fiel recordatorio de que Seth Rogen es la razón de por qué el podrio de Fiesta de Salchichas existe. Y no me hagan mencionar que Rogen es de esas típicas celebridades progres que son insoportables en Twitter y que a la primera que ven algo que no les gusta, flashean sobre fascistas o supremacistas blancos. Solo vean cómo reaccionó cuando a la gente no le gustó su show navideño, Santa Inc. Porque claro que a la gente no le gusta una serie navideña donde la protagonista es una total nefasta y Santa, quien termina siendo el más razonable de todos, es puesto como el villano, es porque son supremacistas blancos. Pero bueno, siendo justos, Seth Rogen no lo hace nada mal como actor de voz en películas animadas, es bastante competente como productor, se jacta de ser aquellos que no explotan a sus trabajadores y aunque ese debería ser el estándar, lo pone por encima de Neil Druckmann. Y su trabajo como Stephen Wozniak en Jobs me parece el mejor papel que ha tenido en toda su carrera actoral. ¿Será esta película una de esas en las que el actor destaque por sobre sus demás papeles? Pues veamos, porque esto es El Avispón Verde. La película comienza con un niño jugando con una versión a cuenta de Superman en un auto, el cual se estaciona en la entrada de un edificio, siendo este el diario El Centinela. El niño llega hasta la oficina del editor del diario, quien resulta ser su padre. Está ahí por meterse en problemas en la escuela. El padre resulta ser muy duro y estricto, rompiéndole el juguete al chico y tirando la cabeza a la basura. Avanzamos 20 años y vemos a un hombre salir de un Bentley y entrar a una discoteca para hablar con un jefe narcotraficante, quien no es otro que James Franco. El sujeto de apellido Chotnovsky, interpretado por Christoph Waltz, le dice a James Franco que si no cede la disco a su nombre, cerrarán para siempre el local, a lo que James Franco responde con suma amabilidad. Bésame el trasero. Pon tus labios en mi trasero y bésalo. Beso francés. Tócalo con tu bigote canoso. En resumen, James Franco le dice que ya está viejo para andar de mafioso, que no da miedo y que ya el negocio es para los jóvenes. Pero Chotnovsky se lo toma personal, mata a los matones de Franco y de paso hace que se caguen los pantalones. Pese a toda la insolencia de James Franco, Chotnovsky tiene mucho en qué pensar respecto a su imagen y se larga de la disco, no sin antes hacer volar el lugar en 1000 pedazos. Ahora eso es introducir a un villano. Ahora estamos en un motel de algún lugar de Los Ángeles y se nos introduce a Britt Reed, interpretado por Seth Rogen, quien lleva una cariñosa a su casa para que vea su colección de autos y despierta con una deliciosa taza de café. De pronto aparece su padre, James Reed, interpretado por el fallecido Tom Wilkinson, quien está profundamente decepcionado de que su hijo sea Seth Rogen y le dice que por favor haga algo de provecho con su vida para que deje de hacerle pasar vergüenza y ser un lastre. Más tarde, después de irse una vez más de fiesta y regresar a su casa, Britt se entera de que su padre murió debido a una reacción alérgica a una picadura de abeja, y en el funeral hacen una estatua en honor a James. Y mientras todos pagan sus condolencias, Britt no tiene ni idea de cómo sentirse, y al subirse al auto es consolado por el procurador Scanlon, interpretado por David Harbour, y Britt va a las oficinas del Centinela para ser el nuevo dirigente del periódico, dándose cuenta de que no tiene lo necesario para dirigir el negocio familiar. A la mañana siguiente, Britt se despierta y toma su café, el cual no tiene la típica hojita y sabe a culo, así que va a reclamar y buscar a quien le hace su café. Y la mucama le dice que quien lo hacía era Kato, el mecánico del padre de Britt, interpretado por Jay Chow, quien aparece en su moto para darle explicaciones. Tengo 2 preguntas que hacerte y te irás a casa. ¿Por qué el mecánico de mi padre hace el café? ¿Y por qué es que sin ti el café sabe asqueroso? Kato le muestra a Britt una maquinaria escondida en el refrigerador que usa para hacer el café, y una vez Britt toma su cafecito, decide hablar con Kato. Yo nací en Shanghái. ¿Lo conoce? Amo Japón. Kato le cuenta su historia a Britt, diciendo que vivió en un orfanato hasta los 12 años cuando huyó con sus amigos, y llegó a trabajar para James Reed cuando vio su destacable trabajo en un taller, y le construyó la cafetera para que finalmente tuviera un café decente. Después, Kato invita a Britt a ver sus trabajos de ingeniería automotriz, haciendo gala de la resistencia y los gadgets de uno de los autos. Incluso le muestra sus planos para vehículos y un dibujo de Bruce Lee, un detalle bastante bonito. Britt finalmente le pregunta a Kato qué opinaba de su padre, y aunque al principio dice que fue un buen hombre, al final admite que el sujeto era un pendejo, así que deciden echarse unas copas y despotricar contra el viejo en el auto. ¿Qué dirías si esta noche
noche te seduzco en mi coche. Tanto a Britt como a Kato les molesta que a James le hubieran levantado una estatua a su honor, pese a haber sido indeseable, así que van al cementerio a vandalizar la estatua sin que venga ningún guardia, mientras Kato está en el auto haciendo otra Bruce Lee referencia. Britt escapa del cementerio con la cabeza de su padre, pero se detiene al ver una pareja que va a ser asaltada por 5 sujetos. Britt no sabe qué hacer y le grita a los cabrones que los dejen en paz, provocando que persigan al protagonista, y Kato decide intervenir. Justo cuando los flightes intentan tasajear a nuestro protagonista, Kato llega al lugar de los hechos y, como es un amo de las artes marciales, termina papeando a todos los asaltantes. Luego de humillar a los asaltantes, huyen con la estatua y por su conducción temeraria un policía los persigue. Consiguen perderlo tras usar los pinchos en las ruedas para mandar a volar la patrulla. Los dos vuelven a la casa y celebran su hazaña, pero para Britt no es suficiente y quiere que esa experiencia se repita cada noche, y descubren que las noticias reportan sobre ellos. Soy muy rápido para la cámara. Las noticias los pintan como criminales, y Britt tiene la idea de hacerse pasar como unos para poder detenerlos desde dentro, y después de un pequeño error de récord, deciden ir hasta el centinela para poner en alto el nombre de ellos como justicieros. Es mi hombre. No soy tu hombre. No es mi hombre, no es... no es mi hombre, es como... Después del momento huequereque, Britt exige que pongan en primera plana y en todos los medios al sujeto, pese a que su compañero Axford le dice que no, y el nombre que le dan es... Este hombre se llamará la Abeja Verde. Dios santísimo. Kato les da el nombre correcto para el enmascarado, el Avispón Verde, y los periódicos se venden bien mostrándola a un desconocido justiciero. Chudnovsky ignora el tema y considera que el tipo es un payaso, y el procurador Scanlon no se toma para nada en serio al Avispón. De pronto se nos presenta Lenore Case, interpretada por Cameron Díaz, quien postula para ser la secretaria temporal del editor del periódico, y empieza su entrevista de trabajo, demostrando que es una mujer muy inteligente, honesta, directa, e incluso da una pista de cuál podría ser el siguiente movimiento del Avispón Verde. Britt hace que toda la entrevista se sienta incómoda, haciendo comentarios súper desubicados y machistas, pero aún así, Lenore se queda con el trabajo. Esto es lo que sucedió, Lenore. Mostraste 2 cosas. Bolas. Por la rechucha, hermano, qué tipo más cringe. En la noche, Britt y Kato planean su mayor movimiento y empiezan con un auto blindado. El montaje muestra a Kato encargándose de la parte técnica y Britt encargándose del estilo, y cuando ya tienen el auto y los trajes listos, se van a la batalla. Por cierto, qué pedazo de transición. El auto es un Chrysler Imperial negro con luces verdes y empieza otro pequeño montaje con Gangsta Paradise de fondo. Kato apaga la música y pregunta dónde irían, así que Britt decide llamar a Lenore para pedir los mapas de la ciudad. Ella me desea. Los dos van a un lugar peligroso de los barrios bajos de Los Ángeles y encuentran a un grupo de traficantes a los que agarrar como primeras víctimas. Y aunque les cuesta, Britt y Kato logran vencerlos sin problemas, regalándonos escenas de acción que igual están súper buenas. Una vez los traficantes están en el suelo, Britt les saca información a uno de los narcos y deciden ir hasta el laboratorio de metanfetamina. Y por ir me refiero a estampar el auto en la casa. Despedazaste mi laboratorio, viejo. Sí, lo siento mucho. Que vivan los chistes del doblaje. El Avispón y Kato dejan el lugar y pasamos al mismo cocinero de Meta hablando con Chudnovsky, quien nuevamente es puesto como un sujeto que no intimida y mata al cocinero, asegurando que el negocio está en peligro gracias al Avispón. Este tipo tenía 6 laboratorios de metanfetaminas en Los Ángeles. Gracias al Avispón está muerto. Afectó al negocio. Mientras tanto en el Centinela, Britt está completamente emocionado por cómo ha estado publicándose el diario con respecto al Avispón Verde, pero Axford trata de hacer que sea un editor responsable o van a mandar a los municipales para matarlo. Britt hace caso omiso y se va de la oficina de editores. Empieza un montaje del Avispón Verde y Kato destruyendo el imperio del narcotráfico de Chudnovsky con escenas que honestamente están bacanes. A la mañana siguiente, Kato le regala a Britt la pistola de gas característica del personaje, que parece una ray gun hecha con tubos, y aunque a Britt le parece cool, se confunde al ver que es el único que tiene pistola, y también se ofende por pensar que Kato le dice que es un inútil indirectamente, y el pendejo se dispara el arma en la cara. Britt despierta confundido y con intravenosa en su brazo, y busca a Kato para pedir explicaciones, descubriendo que estuvo dormido desde el lunes y mientras tanto el asiático papeador estuvo haciendo réplicas de Betsabe, el auto del Avispón, descubriendo que en realidad no estuvo 4 días fuera, sino 11. Chúpalo entonces. Te veré en una hora. La dupla va hasta la oficina del Centinela, donde Britt revisa las notas del Avispón Verde, mientras Kato y Lenore hablan para salir en una cita, y Kato liga haciendo tremendo trickshot. Poco después Britt, como el pendejo desagradable que es, manda a Kato a hacerle un café solo para intentar invitar a Lenore a cenar, pero fracasando en el intento. Mientras Scanlon trata de contactar a Britt, la pareja
de héroes, pelea en la cocina porque Kato está harto de ser tratado como el inferior que solo sirve para hacer café, y aún con todo se disculpa por su forma de actuar. De regreso a casa, Kato sigue molesto con Britt, quien se confunde al ver que no puede seducir a Lenore sin dilucidar que probablemente se siente incómoda con él y está actuando como un completo idiota. Las mujeres son un problema. Qué bueno que te tengo a ti. Ya ni disimulan. Kato se va de la casa de Britt para ir con Lenore, enseñándole a tocar el piano porque asiáticos. Y justo cuando Kato se flipa con el piano, Lenore comenta sobre el avispón verde y de cómo tanto él como su compañero van a morir una vez el más grande narcotraficante se harte de que les arruinen el negocio. Y hablando de eso, las cosas para Chudnovsky van de mal en peor, porque no solo no tienen información del avispón verde, sino que todas las pandillas aliadas a su mafia se quieren desligar de él, así que es tiempo de ir directamente a por el justiciero. ¿Qué haces aquí? ¿Qué crees, maldito infeliz? Tenemos un correo. Llega el correo de Chudnovsky, y aunque Britt se emociona, Kato le dice que puede ser una trampa. Como Gotti asesinó a Manguela en el 87. ¿Dónde escuchaste eso? The History Channel. Britt, aún con todo y su gigantesco ego, decide ir a ver a Chudnovsky, esperándolo en una zona de construcción, pero lo que no saben es que, en efecto, era una trampa, y les hacen un ajito Bashira con camiones de cemento. Parece que nuestros héroes van a morir enterrados vivos, pero Kato, haciendo gala de ser el único con cerebro del equipo, usa los misiles para salir del lugar, mandando a volar una retroexcavadora y matando a uno de los matones de Chudnovsky. Britt y Kato tratan de salir a como dé lugar de la construcción, evadiendo balazos y atropellos. Chudnovsky los trata de aplastar con el camión, pero las leyes de la física lo impiden y la pareja regresa en taxi hasta la mansión. Kato se siente frustrado y Britt se burla de él. Ve las noticias y Kato por fin encara al pendejo y le reclama que lo insulta todo el tiempo y que no lo trata como un socio. Así son las cosas. Yo soy Indiana Jones, tú eres Sheriff Round, Simon, Garfunkel, Scooby, tú. Yo soy Skibidi, tú eres Toilet. Kato finalmente le dice sus verdades, sobre que el avispón es un fraude sin él, que todo lo del avispón inició porque le tenía bronca a su padre y que es un ególatra maniático. Aprovecha de molestarlo con Lenore haciéndole un gesto que no sé qué significa pero parece obsceno, y ya la cosa se fue a la verga porque Britt y Kato empiezan a pelear, y aunque Kato es el más fuerte, Britt le puede dar pelea, e inicia la que es sin duda la mejor escena de la película. Combina acción de calidad y momentos súper absurdos y la escena es un cague de risa total. ¡Eso, Kato! ¡Sácale la chucha a ese weón! La pelea termina después de que los dos cayeran a la piscina. Britt sale, pero Kato no puede ya que no sabe nadar. Britt le lanza un flotador y ambos se van por diferentes caminos, rompiendo una corta pero significativa amistad. Kato va a casa de Lenore para buscar consuelo, pero tampoco lo quiere ver porque Britt la despidió por su culpa. Mientras tanto, Chudnovsky le hace un funeral a uno de sus matones, y no se contiene. Envía un mensaje a todos los criminales del bajo mundo y le pone precio a la cabeza del avispón, haciendo que todas las pandillas de Los Ángeles se organicen para cobrar la recompensa y la ciudad se sumerja en el completo caos, matando a todos y a todo lo que tenga el color verde a la vista. Britt no puede creer el problema que causó y llama a Scanlon para poder arreglar la situación, pero lejos de ayudar, lo que quiere Scanlon es alterar las noticias para favorecer su imagen para las reelecciones, y Britt lo manda bien a la mierda. Esa misma noche, Britt recibe un paquete con notas periodísticas rechazadas por su padre y una foto de él con Scanlon. Cortamos a Chudnovsky, quien, harto de que lo perciban como un viejo obsoleto y arrugado, decide adoptar la imagen del supervillano, pasando de llamarse Chudnovsky a Sangrientovsky. Ya sea por mi máscara o por la sangre, el rojo es el último color que verás. Sangrientovsky mata a su secuaz más fiel y da inicio a una nueva era. Pasamos a una escena en donde Britt llega a casa de Lenore, quien, por supuesto, no le da la bienvenida. Britt dice que debe hacer el bien por medio del periódico, y no puede hacerlo sin Lenore. Parece que todo va bien hasta que el permazo reculeado se le ocurre darle un beso, y después del malentendido, Lenore acepta volver al centinela con unas cuantas condiciones. Y si te atreves a volver a mirarme el trasero, voy a demandarte por acoso sexual, ¿entendiste? Gracias. Mientras que Kato busca pega, Britt está en su oficina atendiendo a Scanlon. Kato recibe un correo de Sangrientovsky diciendo que se repartirá en la ciudad. Scanlon invita a cenar a Britt a un restaurante japonés suburbano, mismo lugar en donde le piden al avispón verde que mate a Britt, por lo que el conflicto de intereses los reúne una vez más. Sangrientovsky mira desde arriba cómo todo va acorde al plan, y mientras Scanlon y Britt se reúnen, el mafioso va hasta la parte de atrás del restaurante para reunirse con el avispón, pero en realidad es Kato quien los entiende. ¿Quién dice que tú eres la parte buena? ¿Dónde está Reed? Scanlon le explica a Britt que lo que tiene que hacer es seleccionar específicamente los artículos referentes al crimen o a Chudnovsky y llevárselos, dando a entender que Scanlon está del lado de Chudnovsky y quiere censurar las noticias. Britt lo atrapa con una grabadora de voz y un pendrive, y aunque parece que tiene todas las de ganar, Scanlon le dice la verdad, y es que fue él quien mató a su padre aquel día, haciendo que Britt lo quede para adentro en una escena que honestamente está editada de una forma muy rara. Es el epítome de las chingaderas al azar.
Pero el caso es que se revela que el padre de Britt no era un periodista corrupto, sino alguien que ya no quería más sangre derramada, y prefirió mantener su integridad y defender la verdad ante todo, lo que provocó su asesinato. Y ahora viene la mejor línea de toda la película. Me doy cuenta por la estúpida expresión que veo en tu rostro desde hace 5 minutos que intentas asimilarlo todo, pero es inútil. Britt voltea y se encuentra con Kato apuntándolo con un arma, y se disculpa con él, haciendo que ahora las tablas se volteen y apunta a Scanlon. Entonces se arma un tiroteo, Britt y Kato logran escapar del restaurante y la caza por la cabeza del avispón verde comienza. La pareja de héroes se reconcilia y su próximo destino es el Centinela, donde van a subir la información a internet para incriminar a Scanlon y sus fechorías. La persecución, que está bastante bien montada y llena de violencia, está llegando a su clímax. Creen perder a Sangrentovsky, pero este los acorrala y uno de los vehículos saca una torreta del auto y empieza a disparar. Así que Kato decide ir por su cuenta al auto más peligroso y Britt trata de defender el vehículo como puede, hasta llegar al Centinela, donde entran con completa calma y civilización. Mientras Kato flanquea a los hombres de Sangrentovsky, Britt trata de recuperar el pendrive y Verde y Rojo se enfrentan por primera vez, aunque dura un poco. ¿Trajiste máscara de gas? ¿Qué esperabas? ¡Claro que traje máscara! ¿Solo para ti? Britt recupera el pendrive y logra tener una ventaja sobre Scanlon y compañía, y Kato usa el auto, que es un milagro que aún siga funcionando, y logran abrirse paso hasta el vestíbulo y después al ascensor. La pareja llega hasta el 10º piso y con medio auto logran llegar hasta la oficina. Britt se encarga de subir el drive a internet y Kato de flanquearlos a base de puro misilazo. La SWAT llega y los tiros continúan hasta que se va la electricidad, permitiendo que Kato se baje uno por uno a los matones de Sangrentovsky, pero este logra atraparlo. Y lo malo no termina ahí, porque el pendrive no guardó la grabación de Scanlon. ¡Bravo, pendejo! ¡Vales madre! Debiste hacer un hilo en Twitter. Britt ya no sabe qué hacer y Scanlon trata de matarlo, pero lo distrae lanzando el pendrive a los escombros mientras que Sangrentovsky le dice su último discurso antes de matarlo. Es entonces cuando Britt bloquea una vez más para adentro y hace lo mismo que hace Kato cada vez que combate. En un plano fijo que está bastante bueno pese a que Seth Rogen es más tronco que jugador de la selección inglesa. Uno aprovecha que Sangrentovsky se distrajo y se lo quita de encima, pero no por mucho porque intenta atacarlo con un palo y Kato lo mata en una escena que dudo que YouTube me deje mostrar, así que la censuro. Una vez se quitan al mafioso de encima, van por el procurador Scanlon, pero justo llega la SWAT y le disparan a Britt. El último movimiento del avispón y Kato es llevarse puesto a Scanlon y dejarlo caer con el auto por el edificio, y mientras los dos se van en los asientos eyectores, el procurador Scanlon se muere. El lado positivo es que ya no va a aparecer más en Stranger Things. Britt y Kato no saben qué hacer, así que deciden ir con Lenore, pero esta al recibirlos los golpea y les rocía con gas pimienta. Señora, si me permite explicarle, ¡ay, es gas pimienta! ¿Pimienta? ¡Eso suena delicioso! ¡Ah! ¡Me equivoqué horriblemente! Lenore está confundida y molesta, pero aún así no los delata la policía y Britt aún sigue resentido por el balazo en el hombro. Tal vez ustedes no se besen, pero yo no los beso. Ya lo sabía, nenaza. Kato y Lenore tratan de atender la herida, pero el pendejo de Britt no logra cerrar la puta boca, así que tienen que idear un plan de respaldo. Al día siguiente, Britt da un discurso en TV abierta y nombra a Axford como nuevo editor en jefe del Centinela. Entonces llega Kato y le dispara a Britt con una bala de fogueo. Lenore y Britt van camino al hospital y Kato trata de perder a los policías en una de las escenas finales más duras que he visto. Después de un pequeño homenaje a la serie de los 60s, cortamos a Britt despertando a Kato a deshoras de la noche, solo para devolver la cabeza de la estatua del padre de Britt, y la película termina con una búsqueda para el nombre de héroe de Kato. El fin. Les voy a ser completamente honesto, gente. Esta película es la raja. He visto que esta película ha sido bastante odiada dentro del nicho de las películas de superhéroes, al menos cuando aún era un nicho, e incluso es considerada por algunos como una de las peores películas de superhéroes de la historia. Pero me vale verga la opinión de los demás, a mí me gustó. Empezando por las cosas que más me gustaron: la acción es buenísima, las coreografías son geniales, los efectos prácticos los usaron correctamente, las persecuciones son bien vistosas y el poco CGI que usaron casi no se notó. Y para hacer una película de acción sobre un personaje no demasiado conocido por el ojo mainstream, el esfuerzo en las escenas de acción se notan bastante buenos, especialmente las escenas de pelea de Kato. Igualmente, la película es bastante entretenida y sabe mantenerse emocionante, ya sea por la composición, la música y la edición. Lo que más me gusta de esta cinta es que se nota que se la pasaron bien haciéndola y se divirtieron en la realización, sobre todo en la sala de edición, que la verdad es que está muy mirada en menos. En cuanto a la parte cómica, me reí bastantes veces. O sea, sí hubo instancias muy específicas en donde se nota que Seth Rogen escribió esta cosa, pero por lo demás, la comedia no se va
basa tanto en obscenidades y marihuana, sino en chistes honestos y situaciones absurdas, sobre todo en la pelea entre Kato y Brit en la mansión, que, reitero, es la mejor escena de la película. El cast es genial y siento que todos los actores entregaron muy bien sus papeles. Jay Chou no tiene nada que envidiarle a Bruce Lee como Kato, Cameron Diaz estuvo muy bien como Lenore, David Harbour demostró lo infravalorado que está como Scanlon, Christoph Waltz fue quien mejor lo hizo de todos, y Seth Rogen, pues estuvo bien. En cualquier caso, el star power de esta película es bastante bueno y creo que fueron buenas elecciones para sus papeles. La crítica a la corrupción en el periodismo me parece bastante buena, y cuando se habla de esta película, muy poco se menciona el cómo se trata este tema. Me encanta cómo poner al periodismo y la integridad del medio como un eje central para la trama, cómo denuncian la poca ética de editores y periodistas al querer poner de lado las verdaderas noticias para favorecer a políticos y funcionarios del gobierno, cómo hay veces en las que son forzados a ignorar las noticias por la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la sociedad, y cómo solo denunciar cosas como el crimen y la corrupción termina poniendo tu vida en riesgo. Es algo que lamentablemente es muy real en el mundo de las noticias, en donde los medios informativos son manipulados para que muestren lo que es conveniente mostrar, más aún si beneficia a políticos. La corrupción es un cáncer que mata a todo aspecto, pero las noticias son la ventana a la realidad social, o al menos eso se supone que es, y como alguien que ha denunciado estos comportamientos de al menos una rama del periodismo, que es más insignificante que los medios tradicionales, considero que su crítica al periodismo es más que bienvenida. Pero no todo me parece positivo, ya que para mí hay varios problemas con el tono y la construcción de la película. Muchos de los eventos de la película se sienten hechos porque el guión así lo pide. La amistad de Brit y Kato solo nace porque ambos odian al papá de Brit, y ese es el único hilo conector entre los personajes porque sus intereses son muy diferentes y casi que chocan entre sí. Asimismo, el odio que le tienen a James es casi desproporcional uno con el otro. Kato literalmente fue tratado como un lastre por el viejo, y Brit solo puede acordarse de cuando le rompieron el juguete. Es decir, sí, lo que hizo fue feo, pero ¿en serio es lo único que tienes para sacarle a tu padre? ¿No ocurrió nada más entre tus 8 y tus casi 30 años? No existe una conexión entre el héroe y el villano. Es decir, es cierto que la Avispona ha estado destruyendo el imperio narco de Chodnovsky, pero realmente no hay ninguna justificación para que Brit y Chodnovsky se enfrenten más que la intervención de Scanlon. Mínimo en El Caballero de la Noche, la conexión que tenían Bruce Wayne y Harvey Dent era que Dent era la mano derecha de Bruce, aquel en que más confiaba para hacer de Gotham una mejor ciudad, y su descenso a la locura fue provocado por su demacrado sentido de la moral. Pero Brit y Chodnovsky ni siquiera cruzaron palabra en toda la película, ni siquiera en la batalla final o su encuentro en la construcción. Incluso es Kato quien lo finiquita, y siento que fue una oportunidad desperdiciada para establecer una conexión entre el Avispón y Chodnovsky. Asimismo, el tono es muy indeciso entre una película seria que quiere contar una historia y una película cómica y desenfadada, pero realmente es una mezcla que no termina de encajar. Pones a literales personajes de caricatura a tener dilemas reales como el duelo, la responsabilidad de manejar una empresa, el peligro del narcotráfico y el impacto de las noticias en la sociedad, y esperas que me tome en serio la película. No digo que una historia seria no pueda tener momentos cómicos, pero debe haber una consistencia entre el tono de la película y los personajes que la protagonizan. Esto solo hace que el Avispón Verde se sienta como una burda parodia a Batman, y decir eso de por sí es un insulto considerando que en los 60 estuvieron codo a codo tanqueando el auge de los superhéroes en medios ajenos al cómic y el radioteatro, pero para mí esta versión del Avispón Verde es Batman si Bruce Wayne fuera un imbécil. Y ya que hablamos de personajes, Brit Reed. Creo que Brit Reed, al menos en esta adaptación, es de los protagonistas más detestables que he tenido la suerte de seguir, y no les miento cuando les digo que estuve a nada de dropear la película por las actitudes de este pendejo, y no es mi sesgo contra Seth Rogen hablando. Objetivamente, Brit Reed es un muy mal protagonista. Es un inútil, bueno para nada, nefasto, pesado, desagradable, ególatra, llorón, amargado, oportunista, flojo, envidioso, indeseable, imprudente y acosador, cuya única motivación para ser un héroe es para acrecentar su ego y personificar sus resentimientos a su padre. Es impresionante cómo sus pocas cualidades redimibles como su integridad y su deseo de querer ayudar a la gente son opacados por actitudes típicas de un pendejo inseguro que a la primera que tiene el poder para ponerse por encima de la gente, lo utiliza, trata como la total mierda a Kato, se comporta como un cerdo con Leonard y ningunea a Axford y su experiencia como periodista. Lo peor es que intentan venderme su desarrollo como algo orgánico o natural, pero se siente como una compensación floja. Sientes que el protagonista no aprendió nada, y aunque el mismo Brit es self-aware, no hace nada para cambiarlo. Ni siquiera sus disculpas a Kato en el restaurante se sienten naturales. Y fúrenme si quieren, pero hasta las disculpas de Bakugo se sienten más creíbles que esto. Lo siento, pero es la verdad. Lo triste es que ni siquiera tienen la excusa de que el personaje es así, porque la versión de los 60 es alguien mucho más serio, centrado y educado. Y aun cuando Kato es putas Bruce Lee, se sabe defender bien. Brit en esta película es un saco de arena andante, un completo desastre de personaje.
Naruto, por otro lado, es mi personaje favorito de toda la película. Está rotísimo, sabe artes marciales, es mecánico, es amable y un conductor nato. Es quizás el personaje con mejores intenciones de toda la película, y la razón de por qué la terminé hasta el final. Porque pese a todo, este pibe merece un final feliz. También la película lo muestra como alguien que, pese a sus talentos y capacidades, no todo le puede salir bien, especialmente con Lenor, que no logra conquistarla. Y también es alguien que puede ser vencido en combate, y para mí, así es como deberían escribirse personajes ridículamente habilidosos. Lenor debe ser el personaje que más me da pena de toda la película. La involucran en cosas que no pide, su jefe la acosa, su compañero de trabajo la intenta ligar y desperdicia su inteligencia en trabajar para un literal payaso. Honestamente, me alegra que no se haya quedado ni con Brit ni con Kato y que les haya puesto un alto. Sería un ship final peor que el de Papi por Chloe en una chihuahua de Beverly Hills. Chudnovsky al principio me pareció un villano meh, pero conforme pasa la película, el personaje se convierte en el más gracioso. Me encanta su desplante, cómo pasa de villano genérico a villano con personalidad, y es demasiado chistoso que la razón de por qué se vuelve un supervillano de cómics es porque está en plena crisis de la mediana edad. No sé si sea porque Christoph Waltz es tremendo actor o si me agrada mucho el tropo del villano realista que al final se vuelve un villano absurdo, pero Chudnovsky es la cabra. Scanlon sí que es un villano meh, no solo porque el plot twist se veía venir, es decir, un político corrupto, ¿cuándo se ha visto eso? Sino porque es eso, un político y ya. Por lo menos se puede decir que tiene una conexión con el protagonista y es porque Brit y su padre es la razón de por qué los planes de mantenerse en el poder no han sido efectivos, pero dentro de todo no destacan nada. La música me parece muy buena, sobre todo el score, que me parece bastante brutal para hacer una película de superhéroes de este estilo. El tema de Betsabe es mi quinto tema específico de superhéroes favorito. Y por último, el doblaje, el cual fue realizado en el desaparecido estudio AVE Grabaciones. Y aunque para mí el doblaje es buenísimo, mi mayor problema con este es que está ridículamente censurado. Es decir, puedo hacer un contador de cuántas veces dicen la palabra rayos en toda la película, y siento que llega a dar un poco de risa, pero bueno, cosas del cliente. José Gilberto Vilchis como Brit la verdad me gustó. Creo que la razón de por qué Seth Rogen no es tan odiado en Latinoamérica es porque el señor Vilchis le hace muchos favores ocultando su mala actuación. De verdad que aquí se luce a la hora de hacerlo sonar como un pedazo de mierda, y la verdad es que me ahorra tener que escuchar el idioma original. Yamila Tala como Kato también me gusta, le da un tono bastante amable y pacífico. El problema es que se nota que Atala se está autodirigiendo, porque sí, también es el director del doblaje, porque hay un gigantesco contraste entre las actuaciones de Vilchis y Atala, y aunque no me parece del todo malo, es algo que se tiene que mejorar. Y por último, Carlos II como Chudnovsky es genial. Me encanta cómo puede hacerlo sonar cómico pero a la vez amenazante, y como recientemente lo vimos como Pedro Carcuro en Bolt, video que no sé cómo chucha llegó a las 100.000 visitas, se nota que Segundo es un crack a la hora de hacer villanos cómicos. El Avispón Verde es una película bastante divertida, con un elenco bastante bueno, acción bien ejecutada, una muy buena crítica al periodismo corrupto, personajes secundarios agradables y un concepto interesante, pero que honestamente merece un remake o como mínimo una adaptación hecha desde cero. Es una comedia que dentro de todo es inofensiva, pero que tiene muchos errores en el tono, su construcción y por sobre todo su protagonista. Lamentablemente el personaje del Avispón está en el olvido y dudo que de aquí a 10 años tengamos una nueva adaptación de él, y es triste que esta película sea lo último de su legado, pero sinceramente prefiero una adaptación de la que hay mucho que aprender que cualquier cosa que carezca de alma. ¡Ey! Gracias por quedarte hasta el final. ¡Ah! Llegamos a los 6.000 suscriptores y al canal le está yendo súper bien en visitas. De verdad no puedo parar de agradecer todo lo que he crecido en estas últimas semanas. Yo de verdad lo agradezco muchísimo. Y también te agradezco por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte, darle a like, comentar qué te pareció el video o si estás en desacuerdo y nos veremos en la siguiente ocasión. Soy el Conejo con Mochila y me despido. Bolas.